Llevamos milenios, literalmente milenios, absolutamente obsesionados con ocultar información, con proteger nuestros secretos de las miradas de los demás. Y en el recorrido de hoy vamos a explorar precisamente eso, cómo hemos pasado de guardar secretos en bolas de barro a usar papel y cómo esa necesidad tan básica ha cambiado para siempre la forma en que nos comunicamos. Porque claro, pensadlo bien, mucho antes de que existiera el papel, el comercio ya exigía algo fundamental: confianza. Si viajamos a la antigua Mesopotamia, hace miles de años, tenían un problema enorme: cómo garantizaban que un rebaño o un cargamento de grano llegara intacto a su destino sin que nadie robara nada por el camino. Pues la solución fue brillante. Inventaron los primeros envases de seguridad de la historia, unos recipientes hechos de barro que nacieron por esa simple necesidad de confiar en el otro. Y aquí es donde entra en escena un invento que es, de verdad, alucinante. Lo llamaban la bulla. Imaginaos una especie de sobre esférico pero hecho totalmente de arcilla. Dentro, los comerciantes metían unas pequeñas fichitas que representaban exactamente los bienes que se estaban vendiendo. Era como un recibo de la época, sí, pero sobre todo era un sistema de seguridad de primer nivel, un sobre a prueba de manipulaciones. Lo más loco de todo esto es la antigüedad que tienen estos objetos. Estamos hablando de piezas de hace 9.000 años, 9.000 milenios. Un comerciante sellaba esta bola de barro y así aseguraba el trato al 100%. Cuando la carga llegaba a su destino, el comprador solo tenía que comprobar que la bola no estaba rota. Si estaba intacta, el secreto comercial había viajado seguro. Un sistema de blindaje absoluto. Pero claro, tener que romper el envoltorio de barro cada vez para saber qué había dentro. En fin, no era muy práctico, que digamos. Así que a alguien se le ocurrió una idea que lo cambiaría todo. Decidieron hacer unas marcas por fuera, en la arcilla aún húmeda, para indicar el contenido. Y resulta que esas marcas hechas para proteger un secreto fueron el paso previo directo a la escritura cuneiforme. O sea, la necesidad de ocultar información fue lo que, literalmente, dio origen a la escritura. Con el invento de la escritura, la información empezó a viajar lejísimos y las redes de correos se transformaron a lo bestia. Pasamos de los veloces mensajeros de los faraones en Egipto a la increíble infraestructura del emperador Augusto en Roma, hasta llegar a los sistemas superexclusivos de la Europa central del siglo XV. Básicamente, la supervivencia de imperios enteros colgaba de esta frágil cadena de mensajes. Pero la historia avanza. Dejamos atrás las pesadas tablillas de arcilla y llegamos a la era moderna, donde el papel es el rey absoluto. Y aquí surge un problema totalmente nuevo. El papel es frágil, se dobla con mirarlo, se rasga y, peor aún, se puede leer al trasluz. Así que para proteger los secretos nació un arte fascinante que hoy está casi olvidado, una técnica de ingeniería en miniatura que conocemos como el bloqueo de cartas. La pieza clave de todo este sistema de bloqueo tiene un nombre muy curioso: la nema. Es una palabra griega y básicamente era una tira de papel muy finita que se cortaba del mismo borde de la carta. Cuando estudias estos documentos antiguos es increíble ver cómo tejían esa lengüeta pasándola por unos cortes súper precisos en el papel ya doblado. O sea, la propia carta se convertía en su propio candado usando su propio material. Una genialidad. Y ojo, que esto no era hacer un pliegue cualquiera y ya está. Era pura etiqueta social, una muestra brutal de estatus y buena educación. Ya en 1552, un manual súper famoso de Antonio de Torquemada dejaba las reglas clarísimas. Decía que la nema debía ser sutil y la plegadura igual. Vamos, que la forma en que cerrabas tu carta le decía al destinatario en un segundo el nivel de prestigio que tenías. Pero la mecánica detrás de esto era una trampa mortal para los curiosos. Al enhebrar esa tirita por los agujeros, creabas un mecanismo de seguridad perfecto. Si alguien intentaba abrir el pliego sin permiso, la tira o el papel se iban a rasgar inevitablemente. Era imposible abrirlo y volver a cerrarlo sin dejar rastro. Una especie de alarma silenciosa que gritaba a los cuatro vientos si alguien había violado tu secreto. Aún así, el papel sigue siendo papel, ¿verdad? Se puede romper accidentalmente. Así que los más precavidos añadieron el toque final de seguridad: el famoso lacre caliente. Dejaban caer unas gotas de esta cera roja y espesa justo encima de donde se cruzaba la nema. Con esto fusionaban la trapa de papel con un sello macizo. Acababan de inventar un sistema de seguridad de doble capa. Y justo sobre esa cera hirviendo hundían con fuerza un anillo de metal pesadísimo, un escudo de armas único. Pensad que en esa época casi nadie sabía leer ni escribir, así que ese sello de cera era a todos los efectos una firma innegable. Confirmaba quién enviaba el mensaje y garantizaba al instante que absolutamente nadie había metido las narices en tu correspondencia.
Llegados a este punto, es súper lógico preguntarse, a ver, ¿por qué complicarse la vida cortando y doblando la propia carta, en lugar de meterla en un sobre normal y corriente? Pues la respuesta está en el dinero, en cómo funcionaba el correo postal de la época. Resulta que las tarifas no se calculaban por el peso para nada, te cobraban contando exactamente el número de hojas de papel que enviabas, una a una. Claro, con esas tarifas, usar una hoja extra solo como sobre era un lujo al alcance de muy pocos. Si metías tu carta dentro de otra hoja en blanco para protegerla, pues el precio se multiplicaba por 2 en el acto. Así que la gente común no podía permitirse ese sobrecoste. Lo que hacían era escribir por un solo lado, doblar la hoja con muchísimo cuidado, sellarla y plantar la dirección directamente en la parte de atrás. Pero el mundo no dejaba de acelerar. Entramos de lleno en la revolución industrial. En la década de 1840, la llegada del ferrocarril reventó por completo las viejas rutas de los caballos. De repente, las noticias viajaban a la velocidad de las máquinas de vapor. Semejante locura de velocidad pedía a gritos modernizar todo el papeleo postal. Y el gran bombazo estaba a punto de caer. El momento clave llegó en 1847. Aprobaron una ley que lo cambió absolutamente todo. Las oficinas de correo dejaron de contar hojas de papel y empezaron a cobrar por peso. De un plumazo, lo que importaba ya no era cuántos trozos de papel enviabas, sino lo que marcaba la aguja de la báscula de latón. Y este cambio de ley, que parece una tontería, democratizó por completo la forma en que nos comunicamos. Hizo que usar un trozo de papel separado solo para proteger el mensaje fuera súper barato. Y así, de repente, nació el sobre de papel moderno tal y como lo conocemos, una pequeña caja fuerte de papel al alcance del bolsillo de cualquiera. Lo más alucinante es lo rápido que olvidamos. Fue casi de un día para otro. Todo ese arte milenario de doblar cartas, de cortar la lengüeta, de derretir la cera, desapareció sin dejar rastro. Siglos de tradición se esfumaron. Fueron reemplazados de golpe por la comodidad aplastante de los sobres producidos en masa, esos que ya venían con el pegamento listo para usar. Como curiosidad, toda esta historia nos ha dejado un pequeño falso mito en la cultura actual. Seguro que habéis escuchado la expresión en inglés pushing the envelope. Se usa muchísimo para hablar de alguien que rompe los límites, que va a un paso más allá. Y claro, al traducirlo suena a que estás empujando o forzando los límites físicos de un sobre de papel. Pues resulta que esta frase no tiene absolutamente nada que ver con el correo, ni con el papel, ni con las cartas. Cero. Es un mito total. No viene de los correos del Imperio Romano ni de las tarifas por hoja. Es pura coincidencia que la palabra envelope signifique sobre, porque en este caso su origen es radicalmente distinto. La expresión viene directamente del mundo de la ingeniería aeroespacial. Ahí, el término envolvente de vuelo se usa para marcar los límites matemáticos de seguridad de un avión, como en la velocidad o la altitud máxima. O sea, pushing the envelope significa llevar a un avión al borde del desastre, jugarse la vida en el aire. Una metáfora de riesgo extremo que nada tiene que ver con mandar una postal. Pero bueno, volviendo a nuestra historia postal. Si miramos hacia atrás, desde esas bolas de arcilla en Mesopotamia, pasando por los pliegos imposibles del Renacimiento, hasta llegar a los sobres de hoy, hay algo que salta a la vista. Cambian los materiales, las leyes y la velocidad. Pero lo que no cambia es nuestra obsesión. Seguimos teniendo la misma necesidad visceral de proteger nuestra privacidad a toda costa. Hoy en día, casi todos nuestros secretos son datos invisibles, protegidos por contraseñas hipercomplejas. Y da que pensar, la verdad. Por muy seguro que sea el mundo digital, ¿creéis que algún día podrá igualar esa sensación tan rotunda de romper un sello de cera? Ese peso casi mágico de saber que tú, y solo tú, eres la primera persona en leer esas palabras. Esa es quizás la paradoja final en la increíble evolución del secreto.